Siempre supe que era la extraña en mi propia familia, pero nunca esperé que le pusieran una etiqueta de precio específica. Estábamos sentados en la oficina del abogado. El aire olía a papel viejo y café caro. El señor Bond leyó primero el nombre de mi hermana Lauren. 6,9 millones de dólares. Mis padres le sonrieron radiantes. Mi padre incluso aplaudió. Luego, el señor Bond dijo mi nombre, a Madeleine Carter, la suma de $1. La habitación se quedó en silencio, pero no por mucho tiempo. Mi padre sonrió con presunción. Me miró directamente y dijo, arréglatelas sola, Maddie. Mi madre ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupada tocando el brazo de Lauren. Solo añadió, algunos hijos simplemente no dan la talla. Es mejor que aprenda ahora. Se rieron. No fue una risa nerviosa. Fue una risa cruel y feliz. Les parecía divertido dejarme con nada más que un trozo de papel que valía menos que una barra de chocolate. No lloré. No grité. Simplemente me quedé mirando el billete de $1 sobre la mesa de caoba. Pero no vieron lo que hizo el señor Bond a continuación. Mientras estaban ocupados riéndose, deslizó un sobre grueso y sellado a través de la mesa hacia mí. Estaba marcado solo para Madeleine. Se inclinó y susurró, lee esto a solas. Antes de sumergirnos, asegúrate de darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás mirando. El viaje de regreso desde la oficina del abogado hasta la casa del lago fue silencioso. Mis padres se sentaron en el asiento delantero de su costosa camioneta SUV. Lauren se sentó a mi lado en la parte de atrás. Estaba desplazándose por su teléfono, probablemente mirando casas o autos que podría comprar con 6,9 millones de dólares. Cada pocos minutos, soltaba una pequeña risita o un suspiro de alivio. Mi padre encendió la radio. Tarareaba una canción de rock clásico. Tamborileaba los dedos sobre el volante. Se veía feliz. Se veía más ligero, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Mi madre miraba por la ventana, pero podía ver su reflejo en el cristal. Estaba sonriendo. Yo estaba sentada allí aferrando el sobre que me había dado el señor Bond. Aún no lo había abierto. No quería abrirlo delante de ellos. Miré la nuca de mi padre. Miré el cabello perfecto de mi madre, y sentí esa vieja y familiar sensación asentarse en mi estómago. Era una piedra fría y pesada. Era la sensación de ser invisible. Esto no era nuevo. La lectura del testamento no fue una sorpresa. No realmente. Fue solo el signo de puntuación final en una oración que se había escrito hacía 20 años. Al crecer, aprendí muy rápido que la invisibilidad no se trataba de no ser vista. Se trataba de ser ignorada a propósito. Es algo muy activo. Requiere esfuerzo mirar a través de una persona todos los días. Recuerdo nuestra casa en Connecticut. Era una casa grande con un pasillo ancho que conducía a la sala de estar. En la pared izquierda había estanterías, estantes de piso a techo hechos de roble oscuro. Mi madre la llamaba la galería. En realidad, era un santuario para Lauren. Lauren era 2 años mayor que yo. Era ruidosa, era bonita y era exigente. Hacía gimnasia. Tocaba la flauta. Estaba en el equipo de debate. Cada vez que hacía algo, obtenía un trofeo o un certificado. Y cada uno de ellos terminaba en los estantes de la galería. Había estatuas de plástico dorado de gimnastas. Había certificados enmarcados por participación y mayor progreso. Había cintas, azules, rojas, amarillas. Mi madre las desempolvaba todos los martes. Tomaba un paño suave y limpiaba el plástico dorado hasta que brillaba. Ajustaba los marcos para que estuvieran perfectamente rectos. Yo también tenía cosas. Era buena en matemáticas. Gané la Feria de Ciencias en 5º grado. Escribí un poema que se publicó en el boletín del distrito. Un día llevé a casa mi cinta de la Feria de Ciencias. Era una gran escarapela azul.
Decía en primer lugar en letras doradas. Tenía 10 años. Recuerdo entrar a la cocina, sosteniéndola contra mi pecho. Mi corazón latía rápido. Quería que la vieran. Quería que la pusieran en el estante junto a la medalla de participación en gimnasia de Lauren. Mamá, dije. Papá, miren. Mi madre estaba cortando verduras. Mi padre estaba leyendo el periódico. Lauren estaba sentada a la mesa quejándose de que le dolía la rodilla. Mamá, dije de nuevo, un poco más fuerte. Mi madre miró por encima del hombro. Eso es lindo, Madeline. Ponlo en el refrigerador. Pero los de Lauren están en el estante, dije. Mi padre bajó su periódico. Parecía molesto. El refrigerador está bien, Maddie. No tengas envidia. Es feo. No es feo, susurré. Gané. Lauren se lastimó la rodilla hoy, dijo mi madre, volviendo a las zanahorias. Necesitamos concentrarnos en conseguir hielo. Deja de hacer que esto se trate de ti. No puse la cinta en el refrigerador. La llevé a mi habitación y la puse en el cajón inferior de mi escritorio. A lo largo de los años, ese cajón se llenó. Boletas de calificaciones con puras A sobresalientes, proyectos de arte, una medalla de atletismo. Todos fueron a la oscuridad. Los estantes en el pasillo permanecieron llenos de Lauren. Finalmente, no quedó espacio. Mis padres compraron un segundo gabinete. También llenaron ese. No eran solo los trofeos. Era el espacio que ocupábamos en sus mentes. La hora de la cena era lo peor. Nos sentábamos en la mesa redonda. Mi padre servía la comida. Siempre le daba a Lauren el mejor trozo de pollo, el de la piel crujiente. A mí me daba el trozo seco o el que estaba ligeramente quemado. Era una cosa pequeña, pero sucedía todas las noches. Entonces, Lauren, decía mi padre, cuéntanos sobre la práctica. Y Lauren hablaba. Hablaba durante 20 minutos sobre su entrenador, sus amigos, la chica que odiaba, el chico que le gustaba. Mis padres escuchaban. Asentían. Hacían preguntas. Se reían de sus chistes incluso cuando no eran graciosos. Cuando finalmente paraba para respirar o masticar, el silencio caía sobre la mesa. Yo esperaba. Contaba los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Esperando que se volvieran hacia mí. Esperando que preguntaran, ¿y cómo estuvo tu día, Madeline? Nunca lo hacían. Simplemente comenzaban a hablar sobre las facturas, o las vacaciones que estaban planeando, o los vecinos. Aprendí a comer rápido. Aprendí a limpiar mi plato sin hacer ruido. Aprendí que mi voz era una interrupción. Hubo un momento que lo definió todo para mí. Tenía 16 años. Era el momento del baile de graduación junior. Lauren había ido a su baile de graduación 2 años antes. Mis padres la habían llevado a una boutique en la ciudad. Le compraron un vestido que costó $400. Pagaron por su peinado, su maquillaje y una limusina para ella y sus amigos. Cuando llegó mi turno, encontré un vestido que me gustaba en el centro comercial. No era caro. Era azul, sencillo y elegante. Costaba $80. Le pedí el dinero a mi madre. Estábamos en la cocina. Ella estaba bebiendo té. Mamá, ¿puedo comprar este vestido para el baile? Le mostré la foto en mi teléfono. Ella frunció el ceño. Tomó un sorbo de té. $80. Eso es mucho, Madeline. Gastaste 400 en el de Lauren, dije. Traté de no sonar enojada, pero mi voz temblaba. Eso fue diferente, dijo. Lauren se postulaba para reina del baile. Necesitaba verse acorde al papel. Bueno, tú solo vas con amigos, ¿verdad? Aún así quiero verme bien, dije. Ella suspiró. Fue un suspiro largo y cansado. Dejó su taza y me miró con una expresión suave y compasiva. Esa mirada dolió más que la ira.
Madeline, dijo suavemente. Tú no necesitas mucho. No eres como Lauren. Eres sencilla. Eres tranquila. ¿Por qué gastar todo ese dinero cuando solo vas a estar parada en la parte de atrás? Tú no necesitas mucho. Esa frase se grabó a fuego en mi cerebro. Se convirtió en la regla de mi vida. Madeline no necesita ropa nueva, la ropa heredada está bien. Madeline no necesita un tutor, es lo suficientemente inteligente como para resolverlo. Madeline no necesita un auto, puede tomar el autobús. Madeline no necesita amor, puede sobrevivir con sobras. Compré un vestido en una tienda de segunda mano por $10. Me peiné yo misma. No fui al baile. Me quedé en mi habitación y vi una película. Mis padres ni siquiera notaron que estaba en casa. Pensaron que me había ido. A la mañana siguiente, no preguntaron cómo estuvo. Simplemente asumieron que tuve un momento mediocre, apropiado para una hija mediocre. Vivir así te cambia. Dejas de pedir cosas. Dejas de levantar la mano. Dejas de intentar brillar porque sabes que nadie está mirando. Te conviertes en un fantasma en tu propia vida. Pero los fantasmas tienen un superpoder, como nadie te mira, llegas a ver todo. Vi la forma en que mi padre bebía demasiado whisky los martes por la noche. Vi la forma en que mi madre escondía las facturas de la tarjeta de crédito en el cesto de la ropa sucia para que papá no las encontrara. Vi las mentiras que se decían el uno al otro. Vi las grietas en el retrato familiar perfecto que estaban tan desesperados por pintar. Y vi algo más también. Vi que estaban asustados. Tenían miedo de no tener suficiente dinero. Miedo de verse mal ante los vecinos. Miedo de envejecer. Llenaban ese miedo con ruido y los trofeos de Lauren. Yo no tenía trofeos. Tenía silencio. Y en ese silencio, aprendí a observar. Solo había una persona que me veía, mi abuelo Henry. Era el padre de mi padre, pero no se parecían en nada. Mi padre era ruidoso, ostentoso y obsesionado con las apariencias. El abuelo Henry era tranquilo, constante y obsesionado con la verdad. Había construido la fortuna familiar con un negocio de construcción, comenzando desde cero. Tenía las manos ásperas y usaba camisas de franela a pesar de ser millonario. Vivía en la casa de huéspedes detrás de nuestra casa principal en Connecticut durante los inviernos, y pasaba los veranos en la casa del lago en Vermont. La casa del lago era su verdadero hogar. Era donde se sentía vivo, y era el único lugar donde yo también me sentía viva. Cuando era pequeña, los fines de semana en el lago eran mi escape. El viaje de ida siempre era estresante, mis padres discutiendo sobre el tráfico, Lauren quejándose de la señal de wifi. Pero tan pronto como entrábamos en el camino de grava y veía al abuelo de pie en el porche, mis hombros se relajaban. Él no miraba a mis padres. No miraba a Lauren. Me miraba directamente a mí. Ahí está ella, decía. Ahí está mi primer oficial. Nunca llamaba a Lauren así. Lauren odiaba el lago. Odiaba los insectos, el olor a pino y la falta de un centro comercial. Pasaba los fines de semana adentro viendo televisión. Mis padres pasaban los fines de semana bebiendo vino en la terraza e invitando a los vecinos para presumir, pero yo pasaba los fines de semana en el agua con Henry. Nuestra rutina era sagrada. Comenzaba a las 5 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Mis padres no se despertaban hasta el mediodía. Yo salía sigilosamente de mi habitación, pasaba de puntillas por la puerta de Lauren e iba a la cocina. El abuelo estaría allí sirviendo café en un termo. Tendría un chocolate caliente listo para mí. No hablábamos mucho por la mañana. No lo necesitábamos. Bajábamos las escaleras de madera hasta el muelle. El aire siempre era frío y gris a esa hora temprana. La niebla se levantaba del agua, pareciendo fantasmas bailando en la superficie. Subíamos a su viejo bote de pesca de aluminio. No era lujoso. Tenía abolladuras y rasguños. Mi padre quería que comprara una lancha rápida, algo elegante y blanco. El abuelo se negó. Este bote conoce el agua, decía.
arrancaba el motor. Tosía y chisporroteaba, luego se asentaba en un zumbido bajo. Nos deslizábamos hacia el centro del lago. Una vez que se apagaba el motor, el silencio era absoluto. Solo el sonido del agua golpeando contra el casco de metal y el llamado distante de un colimbo. Aquí era donde me enseñaba. No me enseñaba cómo ser popular. No me enseñaba cómo sonreír para las fotos. Me enseñaba a ver. Madeline, dijo una mañana. Yo tenía 12 años. Mira el agua. ¿Qué ves? Miré por el borde. Veo el reflejo de los árboles y algunas ondas. Esa es la superficie, dijo suavemente. Puso un gusano en su anzuelo. Sus dedos eran gruesos pero cuidadosos. La mayoría de la gente solo mira la superficie. Ven lo que esperan ver. Ven el brillo. Ven el reflejo. Lanzó su línea. Hizo una pequeña salpicadura. Pero si quieres atrapar el pez grande, continuó, tienes que mirar más profundo. Tienes que observar lo que se mueve debajo. Tienes que buscar las sombras, las cosas que intentan esconderse. Miré más de cerca. Miré fijamente hasta que me lloraron los ojos, y entonces lo vi. Una forma oscura moviéndose bajo el agua verde, una sombra desplazándose contra las algas. Lo veo, susurré. Bien, dijo. Paciencia, Maddie. La verdad no grita. ¿Espera? No estaba hablando solo de peces. Lo supe incluso entonces. El abuelo Henry sabía cómo me trataban mis padres. Nunca les gritaba por eso. Esa no era su forma de ser. Sabía que gritar solo ponía a mi padre a la defensiva y a mi madre rencorosa. En cambio, los contrarrestaba. Si mi padre me llamaba simple, el abuelo me decía que tenía ojos que veían todo. Si mi madre olvidaba mi cumpleaños, el abuelo tenía un regalo escondido en el cobertizo para botes. Cuando tenía 15 años, me dio la caña de pescar. No era una caña comprada en la tienda. Estaba tallada a mano. Él mismo la había hecho durante el invierno. Era de madera pulida, suave como el vidrio, con un mango de corcho que se ajustaba perfectamente a mi mano. Cerca del carrete, había tallado mis iniciales. MC, dijo. Esto es para ti. No para que tu papá la tome prestada. No para que Lauren juegue con ella. ¿Tuya? Pasé mi pulgar sobre las iniciales. Gracias, abuelo. Tienes una mano firme, Madeline, me dijo. Tu hermana, es como un fuego artificial, brillante, ruidosa, desaparece en un segundo. Tus padres, son como polvo en el viento, soplando hacia donde está el dinero. Pero tú. Me miró, con sus ojos azules agudos y serios. Tú eres aguas profundas. Eres fuerte. Retienes las cosas. No me sentía fuerte. Me sentía pequeña. Pero cuando él lo dijo, le creí. A medida que envejecía, nuestras conversaciones cambiaron. Dejó de hablar de peces y empezó a hablar de negocios. No de las partes aburridas de las que mi padre presumía en las fiestas, sino de las partes reales, la mecánica del asunto. Llevaba libros de contabilidad al bote. Me mostraba columnas de números. Los números cuentan una historia, decía. La gente miente. Sonríen cuando te odian. Prometen cuando planean robar. Pero los números, si sabes leerlos, nunca mienten. Siempre dejan un rastro. Me enseñó a detectar una empresa fantasma. Me enseñó a ver cuando un informe de gastos estaba falsificado. Me enseñó que un número faltante es tan importante como uno presente. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté una vez. Tenía 22 años, acababa de salir de la universidad con un título en contabilidad, un título del que mis padres se burlaban porque no era creativo o impresionante. El abuelo miró el horizonte. Parecía cansado ese día. Su piel estaba gris. Porque alguien en esta familia necesita saber cómo dirigir el barco cuando llegue la tormenta. Y no va a ser tu padre. No entendí todo el peso de sus palabras entonces.
Pensé que solo estaba siendo gruñón sobre los hábitos de gasto de mi papá. No sabía que me estaba preparando para la guerra. Murió hace 6 meses. Un ataque al corazón, rápido y definitivo. Cuando murió, sentí que la única luz en mi mundo se había apagado. Mis padres organizaron un funeral masivo. Contrataron un servicio de catering. Llevaban ropa negra de diseñador. Lloraron ruidosamente en la primera fila. Lauren dio un elogio donde habló de cuánto amaba el abuelo su gimnasia, lo cual era mentira. Él nunca fue a una sola competencia. Yo me senté en la parte de atrás. No hablé. No lloré delante de ellos. Solo sostuve en mi bolsillo el pequeño señuelo de pesca de madera que me había dado. Lo apreté hasta que los ganchos se clavaron en mi palma. Después del funeral, los tiburones comenzaron a dar vueltas. Mis padres empezaron a hablar de la herencia. Hablaban de la casa del lago como si fuera una pila de dinero esperando ser contada. Hablaban de sus inversiones. No podían esperar para ponerle las manos encima. Y luego llegó la lectura del testamento. El momento que habían estado esperando. El momento que pensaron que los convertiría en reyes y reinas. Consiguieron el dinero. Consiguieron la validación. Tuvieron la última risa. O eso pensaban. Mientras conducíamos de regreso a la casa del lago, dejando atrás la oficina del abogado, miré el sobresellado en mi regazo. Pensé en los números que el abuelo me había enseñado a leer. Pensé en las sombras bajo el agua. Observa lo que se mueve debajo. Mi padre subió el volumen de la radio. Ahora estaba cantando. Es un día hermoso, gritó. Toqué el sobre. Sentí una forma dura y rectangular dentro junto con el papel. Ya no era la víctima. Yo era la pescadora, y el agua estaba a punto de ponerse muy agitada. Me desperté temprano a la mañana siguiente por costumbre. El sol apenas salía sobre el lago, pintando el agua en rayas de rosa y naranja. Por un segundo, lo olvidé. Me olvidé del abogado. Los 6,9 millones de dólares y el único billete de $1 en mi mesita de noche. Entonces escuché el ruido abajo. Era un sonido sordo. Luego el sonido de cinta adhesiva siendo arrancada. Me vestí rápidamente. Me puse jeans y un suéter grueso. Empaqué mi bolso. No tenía mucho que empacar, había traído 3 mudas de ropa para el fin de semana. Las doblé cuidadosamente. Puse el sobre del señor Bon en el bolsillo delantero de mi mochila. Puse el billete de $1 en mi billetera. Se sentía como una broma de la que no se me permitía reírme. Cuando bajé las escaleras, la casa parecía una tienda que estaba cerrando por liquidación. Mis padres estaban en todas partes. No estaban de duelo. Estaban trabajando. Mi madre estaba en la sala de estar. Sostenía un bloque de notas adhesivas amarillas. Iba de mueble en mueble, pegando un cuadrado amarillo en todo. Pegar. El reloj antiguo. Pegar. El sillón de cuero. Pegar. La pintura al óleo del barco. Mi padre estaba en el comedor con un portapapeles. Estaba al teléfono, con su voz fuerte y retumbante. Sí, la mesa de caoba es original. Decía, quiero una tasación hoy. No, no la vamos a conservar. Queremos liquidar. Todo debe irse. Vamos a remodelar. Liquidar. Remodelar. El abuelo llevaba muerto 6 meses, pero habían esperado a que el testamento fuera oficial. Ahora que la tinta estaba seca, lo estaban borrando. Estaban convirtiendo su hogar, su santuario, en efectivo. Entré a la cocina. Lauren estaba allí. Llevaba una bata de seda negra que parecía muy cara. Estaba apoyada en el mostrador sosteniendo una taza de té. Miraba por la ventana con una expresión trágica en su rostro. Oh, Maddie, suspiró cuando me vio. Simplemente no puedo creer que realmente se haya ido. Es tan difícil estar aquí. Todo me recuerda a él. La miré. Miré el mostrador a su lado.
Había un catálogo de un concesionario de autos de lujo abierto. Había encerrado en un círculo un convertible. Nunca venías aquí, Lauren, dije. Mi voz estaba tranquila. Odiabas este lugar. Se volvió hacia mí, entrecerrando los ojos. La máscara trágica se deslizó. No lo odiaba. Simplemente tenía una vida, Madeline. A diferencia de algunas personas. Tomó un sorbo de su té. Además, el abuelo quería que yo tuviera el dinero. Sabía que haría algo grande con él. Sabía que tenía potencial. Sabía que te gustaba gastar, dije. No seas amargada, espetó. Es feo. Papá dijo que estarías amargada. No respondí. Pasé junto a ella hacia la cafetera. Estaba vacía. Por supuesto. Mi madre entró en la cocina. Parecía llena de energía. Sus ojos brillaban. Me vio y su sonrisa se desvaneció un poco. Madeline, dijo. Bien. Estás levantada. Necesitamos que vacíes la casa de huéspedes. La casa de huéspedes. Ahí era donde había vivido el abuelo. Ahí era donde dormía. Ahí era donde guardaba sus libros y sus herramientas. ¿Quieres que tire sus cosas?, pregunté. Necesitamos el espacio, dijo, mirando su reloj. Estamos contratando una empresa de montaje para que venga la próxima semana. Vamos a poner la propiedad en venta. La cabaña necesita estar vacía. Solo empaca todo en cajas. Lo donaremos a la caridad. Donarlo. Sentí una opresión en la garganta. Mamá, esas son sus cosas. Su equipo de pesca. Sus diarios. Es basura, Madeline, dijo mi padre. Había entrado desde el comedor. Estaba tecleando números en una calculadora. Es desorden viejo. Estamos avanzando. Tenemos muchos activos que administrar ahora. No tenemos tiempo para basura sentimental. Los miré. A los tres. Mi padre contando dinero que no había ganado. Mi madre etiquetando muebles como un buitre. Mi hermana fingiendo estar triste mientras compraba autos. Eran una familia, un círculo estrecho y egoísta. Y yo estaba parada afuera. Busqué en mi bolsillo. Mis dedos rozaron la llave de latón que había encontrado dentro del sobre la noche anterior. No la había usado todavía. No les había contado sobre ella. No voy a limpiar la cabaña, dije. Mi padre dejó de teclear. Levantó la vista. ¿Disculpa? Dije que no, dije. No alcé la voz. Simplemente lo dije rotundamente. Estás viviendo bajo nuestro techo, comenzó mi padre. En realidad, interrumpí, no lo estoy. Tengo 29 años. Tengo un apartamento en la ciudad. Pago mi propio alquiler y, ahora mismo, me voy. Mi madre soltó una risa corta y aguda. ¿Irte e ir a dónde? ¿Vas a ir a gastar tu dólar? Lauren se rió. Ese fue el momento. Esa fue la vuelta del cuchillo. Esperaban que llorara. Esperaban que suplicara por una parte del dinero. Esperaban que me disculpara por ser difícil. Caminé hacia la mesa donde estaba mi bolso. Lo recogí. Me lo colgué al hombro. Voy a ir a ganar lo mío, dije, repitiendo las palabras de mi padre en la oficina del abogado. Miré a mi madre. Tienes razón. No necesito mucho. Les di la espalda. Mi padre gritó algo enojado mientras caminaba hacia la puerta, pero no me detuve. Salí de la cocina, bajé por el pasillo donde las notas adhesivas eran como llagas amarillas en los muebles, y salí por la puerta principal. Me subí a mi viejo sedán. Tenía óxido en el parachoques y 150.000 millas en el motor. Lo arranqué. No conduje de regreso a la ciudad. Conduje por el largo camino de grava, pero en lugar de girar a la izquierda hacia la autopista, giré a la derecha. Conduje 2 millas por la carretera hasta el Lac Saline.
Era un motel barato que olía a limpiador de pino y cigarrillos. El abuelo y yo solíamos desayunar allí a veces porque le gustaban los panqueques. Me registré en una habitación. Pagué por 3 noches. Me senté en el borde de la cama llena de bultos. La habitación estaba tranquila. Sin notas adhesivas, sin lágrimas falsas, solo yo y el zumbido del mini refrigerador. Saqué el sobre de mi bolso. Vertí el contenido sobre la colcha, el billete de $1, la carta, la llave de latón. Tomé la llave. Era pesada, pasada de moda. Sabía exactamente qué abría, pero primero tenía que entender por qué. Desdoblé la carta. La había leído una vez en el auto, pero ahora necesitaba estudiarla. La letra era temblorosa. El abuelo la había escrito cerca del final. Madeline. Si estás leyendo esto, han hecho exactamente lo que pensé que harían. Se han llevado el oro y te han dejado el polvo. No te preocupes. El oro es pesado, pero el polvo se mete en todas partes. Creen que no vi. Creen que solo era un viejo mirando el lago. Pero tú y yo sabemos más. Miramos bajo la superficie. Eres la única que conoce el valor de un día de trabajo duro. Eres la única que sabe que la verdad está en los números. Empieza donde la verdad se torció por primera vez. Debajo de su firma, había una serie de números. No era un número de teléfono. No era una cuenta bancaria. 10-15-2019, 5K. 11 de febrero de 2019, 12.500 LC. 01-20-2020, 45.000 ADV. Había páginas de ellos. 3 hojas de papel de bloc legal cubiertas con sus números garabateados. Respiré hondo. Abrí mi computadora portátil. Me conecté al lento wifi del motel. Yo era contadora. Mis padres se reían de eso. Lo llamaban aburrido. Decían que solo servía para contar frijoles. Pero los frijoles suman. Y ahora mismo, estaba a punto de contar cada uno de ellos. La habitación del motel estaba oscura. La única luz provenía de la pantalla brillante de mi computadora portátil. Eran las 3 de la madrugada. Había estado trabajando durante 10 horas seguidas. Me ardían los ojos. Me dolía la espalda. Tenía 3 tazas de café vacías en la mesita de noche, pero no podía parar. La carta del abuelo no era solo una despedida. Era un mapa. La frase empieza donde la verdad se torció por primera vez me perseguía. Pensé en ello durante 1 hora. ¿Dónde se torció la verdad? Luego miré la primera fecha en la lista, 15 de octubre de 2019. Recordé esa fecha. Ese fue el año en que el abuelo se enfermó por primera vez. Tuvo neumonía. Estuvo en el hospital durante 2 semanas. Mi padre había tomado el control temporal de las finanzas familiares, para ayudar. Esa fue la torcedura. Miré los números junto a la fecha. 5.000. Inicié sesión en la base de datos de registros públicos. Usé las habilidades que había aprendido en mi certificación de detección de fraude, otra cosa que mis padres no sabían que tenía. Saqué los archivos de la firma consultora de mi padre, Carter Solutions. El 15 de octubre de 2019, Carter Solutions recibió un pago de $5.000 del fideicomiso Henry Carter. El memorando decía consulta de mantenimiento. Fruncí el ceño. El abuelo no necesitaba un consultor para mantenimiento. Él arreglaba todo él mismo o contrataba al viejo Miller de la calle por $20 la hora. Pasé al siguiente número. 11 de febrero de 2019, 12.500 LC. 2 de noviembre. Otro pago, $12.500, a una empresa llamada LC Designs. Elsie Lauren Carter. Mi hermana había iniciado un negocio de diseño de interiores ese año. Duró 3 meses antes de que se aburriera. No tenía clientes. Pero según estos registros, el fideicomiso del abuelo le había pagado $12.500 por retención de diseño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
No era el aire acondicionado. Era la comprensión de lo que estaba mirando. No solo habían esperado a que muriera. Lo habían estado desangrando mientras aún estaba vivo. Tecleé más rápido. Mis dedos volaban sobre el teclado. Construí una hoja de cálculo. Columna A, fecha. Columna B, cantidad. Columna C, la mentira. Los números se hicieron más grandes. 20 de enero de 2020. $45.000. Adelanto sobre gestión patrimonial. Esto fue directamente a la cuenta personal de mi madre. 15 de junio de 2021. $150.000 compra de propiedad de inversión. Rastreé esa cuidadosamente. El fideicomiso había comprado un condominio en Florida, pero cuando miré la escritura, el condominio no estaba a nombre del abuelo. Estaba a nombre de mi padre. Había usado el dinero del abuelo para comprarse una casa de vacaciones, y había enterrado la transacción profundamente en el libro mayor bajo diversificación de portafolio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Esto no era solo codicia. Esto era malversación de fondos. Esto era abuso de ancianos. Esto era un crimen. El abuelo lo sabía. Miré las hojas de papel de nuevo. Había escrito cada uno de estos datos. Debió haber estado sentado en su estudio tarde en la noche, comparando sus extractos bancarios con las mentiras que le contaba mi padre. Vio el dinero irse. Vio a su hijo robándole. Vio a su nuera tratando el trabajo de su vida como un cajero automático personal. Y no dijo una palabra. Simplemente lo escribió. ¿Por qué? ¿Por qué no llamó a la policía? ¿Por qué no los despidió? Entonces recordé lo que me dijo en el bote. La verdad no grita. Espera. Sabía que si los confrontaba, le harían luz de gas, gaslighting. Dirían que estaba viejo, confundido, senil. Incluso podrían haber intentado internarlo en un asilo para obtener el control del resto del dinero. Así que esperó. Me esperó a mí. Miré el total en la parte inferior de mi hoja de cálculo. En 5 años, habían desviado casi $2 millones. Y eso fue antes del testamento. Eso fue antes de los 6,9 millones que obtuvieron hoy. Eran ladrones, sonrientes, bien vestidos, ladrones de club de campo. Me recosté en la silla barata del motel. Me sentía enferma. Recordé a mi madre diciendo, tú no necesitas mucho. Recordé a mi padre diciendo, ve a ganar lo mío. Habían robado millones y me regatearon un vestido de graduación. Habían robado a su propio padre y luego se rieron cuando me dejaron $1. La ira que surgió en mí no era el tipo de ira caliente y llorosa que solía sentir cuando era niña. Esto era diferente. Esto era frío. Esto era duro. Estas eran las aguas profundas de las que hablaba el abuelo. Miré la llave de latón de nuevo. Los números en el papel eran la prueba del crimen. Pero eran solo números. Para atraparlos realmente, para hacer que esto realmente se mantuviera, necesitaba la prueba definitiva. Sabía a dónde iba la llave. En el estudio del abuelo en la casa principal, había un gabinete alto y cerrado en la esquina. Mi madre lo odiaba. Lo llamaba una monstruosidad. Había intentado que él lo tirara durante años. Él siempre decía, ahí es donde guardo mis viejos papeles de impuestos. Se queda cerrado. Mis padres estaban en esa casa en este momento. Estaban durmiendo en las habitaciones de arriba. Probablemente soñaban con gastar sus millones. Verifiqué la hora. 4:15 de la madrugada. El sol no saldría hasta dentro de otras 2 horas. La casa del lago estaría en silencio absoluto. Mi padre dormía como una roca después de beber whisky, y había estado bebiendo mucho últimamente para celebrar. Cerré mi computadora portátil. Puse los papeles de nuevo en el sobre. Puse la llave de latón en el bolsillo de mis jeans. Me puse de pie. Ya no era Madeline la hija invisible. No era la víctima. Yo era la auditora, e iba a trabajar.
Tomé las llaves de mi auto y abrí la puerta del motel. El aire de la noche era agudo y frío. Caminé hacia mi auto, la grava crujiendo suavemente bajo mis botas. No tenía miedo. Era hora de volver a la casa. Era hora de ver qué había en el gabinete. Estacioné mi auto a 1/4 de milla de la carretera. No quería que los faros barrieran las ventanas de los dormitorios. No quería que el crujido de la grava despertara a mi padre. Caminé el resto del camino en la oscuridad. El aire estaba helado. La niebla del lago era espesa, envolviendo mis piernas como humo frío. Me ajusté el abrigo. La casa se alzaba más adelante. Parecía enorme y oscura, como un monstruo dormido. Tenía una llave de la puerta principal en mi llavero, una copia que se habían olvidado de pedirme hacía años. Deslicé la llave en la cerradura. La giré lentamente. Clic. La puerta se abrió sin chirriar. El abuelo había aceitado las bisagras cada primavera. Una puerta ruidosa es la puerta de un hombre perezoso, solía decir. Gracias, abuelo. Entré. La casa olía a vino rancio y perfume caro. Era el olor de su celebración. Me quedé quieta en el pasillo durante 1 minuto completo, escuchando. Podía escuchar los ronquidos rítmicos de mi padre provenientes de la suite principal de arriba. Escuché el zumbido del refrigerador. Me moví. No caminé como una persona normal. Caminé como había caminado toda mi infancia, sobre las puntas de mis pies, cambiando mi peso con cuidado, haciéndome ingrávida. Era un fantasma en mi propio hogar. Fui directo al estudio. Estaba en la parte trasera de la casa con vista al lago. Esta era la habitación del abuelo. Mi madre ya había comenzado a poner notas adhesivas aquí. Había un cuadrado amarillo en su silla de cuero, un cuadrado amarillo en su globo terráqueo. Los ignoré. Fui a la esquina. Allí estaba, el alto gabinete de madera oscura. Parecía un mueble de oficina ordinario, pero sabía que estaba hecho a medida. Saqué la pesada llave de latón de mi bolsillo. Mi mano temblaba solo un poco. Respiré hondo para estabilizarme. Concéntrate. Haz el trabajo. Deslicé la llave en la cerradura. Giró con un golpe sordo satisfactorio. Abrí las puertas. Adentro, no había desorden. Era una biblioteca de pruebas. Había 3 estantes. El estante superior contenía carpetas, todas etiquetadas por año. El estante del medio contenía papeles sueltos y blocs de notas legales. El estante inferior contenía una pequeña caja de metal negra y una cámara de vídeo digital. Saqué la carpeta etiquetada 2022. La abrí. No eran solo recibos. Era un diario de robo. El abuelo había impreso correos electrónicos. Mi padre le había enviado correos electrónicos donde papá afirmaba que necesitaba dinero para reparaciones de emergencia o anticipos legales. Junto a los correos electrónicos, el abuelo había engrapado las facturas reales que mostraban el costo real, mucho más bajo. Había resaltado la diferencia en tinta roja. Había calculado exactamente cuánto estaban robando de la cima. Tomé un bloc de notas del estante del medio. Estaba escrito con la letra del abuelo. 12 de julio, Thomas pidió $20.000 para los cimientos. Verifiqué con el banco. El dinero fue a un concesionario Porsche en Greenwich. Piensa que estoy ciego. 4 de agosto, Elaine trajo papeles para que firmara. Dijo que era para el seguro. Lo leí. Era una transferencia de escritura para el lote sur. Le dije que estaba cansado y firmaría más tarde. Se enojó. No sabe disimular. Sentí lágrimas picar en mis ojos. Había estado luchando contra ellos solo. Vivía en esta casa, cenando con ellos, pescando conmigo, todo mientras sabía que le estaban robando. Miré el estante inferior, la cámara. Era un modelo de alta gama, pequeño pero potente. La levanté. Tenía una batería adjunta. La encendí. La pantalla parpadeó cobrando vida. Presioné el botón de reproducción.
El vídeo que apareció en la pequeña pantalla hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. La marca de tiempo era de hace 3 meses. El ángulo era desde la estantería mirando hacia el escritorio. El abuelo debió haberla escondido allí. En el vídeo, el abuelo estaba sentado en su silla. Se veía frágil. Mi padre y mi madre estaban de pie sobre él. Solo fírmalo, papá, dijo mi padre. Su voz era agresiva. Deja de ser difícil. Es solo un formulario de autorización. Quiero leerlo, dijo el abuelo. Su voz era débil, pero obstinada. No tenemos tiempo para que leas 40 páginas, espetó mi madre. Golpeó su mano sobre el escritorio. Estamos tratando de proteger tus activos. ¿Quieres que el gobierno se lleve todo? Fírmalo. Yo. No lo sé, dijo el abuelo. Mi padre se inclinó cerca. Puso su mano sobre el hombro del abuelo, pero no fue un toque reconfortante. Era pesado. Era una amenaza. Estás confundido, Henry, dijo mi padre. Tu mente no es lo que solía ser. Necesitas que nosotros manejemos esto. Si no firmas, tendremos que declararte incompetente. ¿Quieres eso? ¿Quieres ir a un asilo? En la pantalla, vi al abuelo encogerse. Parecía aterrorizado. Tomó el bolígrafo. Firmó. Mi padre le arrebató el papel. Finalmente, murmuró. El vídeo terminó. Miré la pantalla negra. Mis manos agarraban la cámara con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Eso no era solo robo. Eso era coerción. Habían amenazado con encerrarlo para obtener su firma. Habían aterrorizado a un anciano en su propia casa, y él lo había grabado todo. Sabía que no podía luchar contra ellos físicamente. Sabía que le harían luz de gas si hablaba, así que dejó que la cámara fuera su testigo. Miré la llave de latón en mi mano. No solo me había dado una herencia. Me había dado el arma para destruirlos. No tenía mucho tiempo. El sol saldría pronto. Necesitaba asegurar la evidencia, pero no podía simplemente tomarla. Si se despertaban y encontraban el gabinete vacío, entrarían en pánico. Buscarían abogados. Destruirían cualquier otra cosa que tuvieran. La carta del abuelo decía, la verdad no grita. Espera. Tenía que ser paciente. Tenía que dejar que ellos mismos entraran en la trampa. Me senté en el suelo del estudio y abrí mi computadora portátil. Saqué un disco duro portátil de alta velocidad de mi mochila, algo que usaba para mi trabajo de contabilidad. Saqué la tarjeta SD de la cámara. La inserté en mi computadora portátil. Había 50 vídeos, horas de metraje. Copié cada uno en mi disco duro. Luego los copié nuevamente a un servidor seguro en la nube. Luego los copié en una memoria USB que tenía en mi llavero. Triple respaldo. Luego, los documentos. No podía escanear todo. Había demasiado. Usé mi teléfono. Tengo una aplicación que escanea documentos y los convierte en PDF. Trabajé rápido. Foto. Pasar página. Foto. Pasar página. Me concentré en la evidencia más condenatoria, los libros de contabilidad con tinta roja, las entradas del diario, las firmas falsificadas. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada crujido de la casa me hacía congelar. En un momento, escuché pasos directamente encima de mí. Dejé de respirar. Las tablas del suelo gimieron. Era mi padre. Iba al baño. Escuché la descarga del inodoro, luego el agua corriendo, luego pasos volviendo a la cama. Esperé otro minuto para estar segura. El silencio regresó. Volví al trabajo. Me tomó 1 hora. Para cuando terminé, tenía copias digitales de todo. Tenía suficiente evidencia para ponerlos en prisión, y mucho más para impugnar un testamento. Ahora venía la parte más difícil, ponerlo todo de nuevo en su lugar. Tenía que ser precisa.
Coloqué las carpetas de nuevo en el estante superior en el orden exacto en que estaban. Apilé los blocs de notas en el estante del medio, asegurándome de que los bordes se alinearan perfectamente con las marcas de polvo. Puse la tarjeta SD de nuevo en la cámara. Limpié mis huellas dactilares del cuerpo de la cámara con mi manga. Coloqué la cámara de nuevo en el estante inferior. Hice una pausa. El abuelo había dejado la cámara en la estantería para grabarlos, pero en el gabinete era solo almacenamiento. Miré alrededor de la habitación. El señor Bond, el abogado, regresaría hoy a las 10 de la mañana. Mis padres lo habían llamado. Querían acelerar la transferencia de activos. Querían el dinero ahora. Yo necesitaba estar lista. Cerré las puertas del gabinete. Las cerré con la llave de latón. Me puse de pie y miré la habitación. Revisé el piso en busca de huellas. Revisé el escritorio para asegurarme de no haber movido un bolígrafo o un posavasos. Se veía exactamente como cuando entré. Era una tumba de secretos esperando ser abierta. Salí del estudio. El pasillo estaba gris ahora, la luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas. Las notas adhesivas en los muebles parecían ojos mirándome. Caminé hacia la puerta principal. La abrí lentamente, centímetro a centímetro. Salí al porche. El aire frío golpeó mi cara, secando el sudor de mi frente. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé de regreso por el camino de entrada, la grava crujiendo suavemente. No corrí. Caminé con un ritmo constante y decidido. Me subí a mi auto. Me senté allí por un momento, con las manos en el volante. Miré la casa por el espejo retrovisor. Mis padres todavía dormían. Probablemente soñaban con yates y áticos. Pensaban que habían ganado. Pensaban que habían borrado a Henry Carter y descartado a Madeleine Carter. No sabían que la casa era ahora un tribunal y el juicio estaba a punto de comenzar. Arranqué el motor. Rugió cobrando vida. Conduje de regreso al motel para ducharme y cambiarme. Tenía que ponerme mi armadura. Tenía un traje negro en mi bolso. Siempre había odiado usarlo porque mi madre decía que me hacía ver severa. Hoy, quería verme severa. Toqué la llave de latón en mi bolsillo una última vez. La verdad espera, había dicho el abuelo. Bueno, la espera había terminado. Llegué de regreso a la casa del lago a las 9:55 de la mañana. Estacioné mi sedán oxidado justo al lado del elegante auto negro del señor Bond. La camioneta SV de mis padres también estaba allí, brillando al sol. Subí los escalones. Llevaba mi traje negro. Mi cabello estaba recogido y tirante. Llevaba mi bolsa de computadora portátil y el sobre. Cuando entré a la sala de estar, la escena estaba lista. Mis padres estaban sentados en el largo sofá blanco. Mi padre llevaba una camisa polo y pantalones caqui, luciendo relajado. Mi madre llevaba un vestido floral, bebiendo café. Lauren estaba desplazándose en su teléfono, luciendo aburrida. El señor Bond estaba sentado en el sillón frente a ellos. Tenía un maletín abierto en su regazo. Cuando me vieron, el ambiente cambió instantáneamente. Madeleine, mi madre frunció el ceño. Dejó su café. ¿Qué haces aquí? Pensé que te habías ido a ganar lo tuyo. Sí, se rió Lauren. Ya te gastaste tu $1. Mi padre suspiró, luciendo molesto. Si estás aquí para mendigar dinero, Maddie, ahórrate el aliento. El testamento está sellado. No les respondí. Caminé hacia la habitación y me paré junto al señor Bond. Buenos días, señor Bond, dije. El señor Bond levantó la vista. No estaba sonriendo. Se veía serio. Me asintió con la cabeza. Señorita Carter, llega justo a tiempo. Mi padre entrecerró los ojos. ¿A tiempo para qué? Para la segunda parte de la lectura, dijo el señor Bond con calma.
¿Segunda parte? Mi padre se enderezó. No hay segunda parte. Leímos el testamento. Está hecho. El testamento tenía una cláusula de contingencia, dijo el señor. Bond metió la mano en su maletín y sacó un control remoto. Henry fue muy específico. Si Madeline regresaba con la llave, debíamos proceder al paso 2. ¿Llave? Mi madre me miró. ¿Qué llave? Busqué en mi bolsillo. Saqué la pesada llave de latón. La sostuve en alto. La luz atrapó el metal. El rostro de mi padre se puso pálido. La reconoció. Sabía exactamente lo que habría. Eso es del estudio, tartamudeó. ¿Entraste a la fuerza en el estudio? No entré a la fuerza, dije. Fui invitada. El señor Bond apuntó el control remoto al gran televisor de pantalla plana montado sobre la chimenea. Henry dejó un mensaje de vídeo. Quería que todos lo vieran juntos. Esto es ridículo, dijo mi madre, poniéndose de pie. No voy a ver esto. Henry estaba senil. Lo que sea que haya dicho, no importa. Siéntese, Elaine, dijo el señor Bond. Su voz fue aguda, como el chasquido de un látigo. No fue una petición. Mi madre se sentó lentamente. El señor Bond presionó play. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro del abuelo. Estaba sentado en su estudio, el lago visible en la ventana detrás de él. Se veía más saludable que al final, más fuerte. Hola, dijo el abuelo. Su voz llenó la habitación. Si están viendo esto, significa dos cosas. Una, estoy muerto. Y dos, Madeline ha encontrado la verdad. Mis padres estaban congelados. Lauren finalmente levantó la vista de su teléfono. Thomas. Elaine, continuó el abuelo, mirando directamente a la cámara. Pasaron los últimos 5 años esperando a que muriera. Pensaron que no los veía robando del fideicomiso. Pensaron que no notaba las facturas falsas, las empresas fantasma, la coerción. Esto es una mentira, gritó mi padre. Saltó. Apágalo. Siéntese, señor Carter, dijo el señor Bond, o llamaré al sheriff. Está esperando afuera en su auto. Mi padre se derrumbó de nuevo en el sofá. Parecía que iba a vomitar. En la pantalla, el abuelo sostuvo una carpeta. He grabado todo. Cada dólar que robaron, cada documento que me obligaron a firmar. Todo está en el gabinete. Entonces el vídeo se cortó. La pantalla cambió. Era el metraje de la cámara oculta. El metraje que había visto anoche. La sala observó en silencio mientras se reproducía el vídeo. Vieron a mi padre amenazando al abuelo. Vieron a mi madre golpeando su mano sobre el escritorio. Se escucharon a sí mismos decir, si no firmas, te declararemos incompetente. Fue brutal. Fue innegable. Mi madre se puso la mano sobre la boca. Lauren miraba de la pantalla a sus padres, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción. Ustedes hicieron eso, susurró Lauren. Está editado, dijo mi padre con voz ahogada. Está fuera de contexto. El vídeo terminó. El rostro del abuelo regresó. Debido a esta mala conducta grave, dijo el abuelo, invoco la cláusula de la regla del asesino en mi planificación patrimonial. Cualquiera que haya defraudado o abusado del patrimonio pierde su herencia. Hizo una pausa. Sonrió. Una sonrisa triste y pequeña. Los 6,9 millones de dólares prometidos a Lauren quedan revocados, ya que fueron financiados por los activos robados. La Casa del Lago, las inversiones y el control de la Fundación Carter se transfieren por la presente a la única persona que nunca me pidió un centavo. Miró directamente a la cámara. A Madeline Carter. La pantalla se puso negra. El silencio en la habitación era pesado.
Se sentía como si hubieran succionado el aire. El señor Bond cerró su maletín. Colocó una pila de papeles en la mesa de café. Estos son los documentos de transferencia, dijo. La policía ya ha recibido copias de la evidencia encontrada en el gabinete. El fiscal de distrito las está revisando para presentar cargos por abuso de ancianos, fraude y malversación de fondos. Mi madre comenzó a llorar. No era el llanto bonito y delicado que hizo en el funeral. Eran sollozos feos y jadeantes. Nosotros solo estábamos tratando de manejar las cosas. Tenemos facturas. La membresía del club. La hipoteca. Ustedes robaron, dije. Mi voz era tranquila, pero atravesó sus sollozos. Caminé hacia la mesa de café. Los miré hacia abajo. Mi padre no me miraba. Estaba mirando sus manos. Se veía viejo. Toda la fanfarronería, toda la arrogancia se había ido. Era solo un hombre pequeño y asustado que había sido atrapado. Lauren estaba temblando. Pero, ¿qué pasa con mi dinero? Puse un depósito en un condominio. Pedí un auto. No tienes dinero, Lauren, dije. Nunca lo tuviste. Era el dinero del abuelo. Pero yo no hice nada, gimió ella. Yo no robé. ¿Por qué estoy siendo castigada? Tú miraste, dije. Viste cómo lo trataban. Viste cómo me trataban a mí, y tomaste los cheques. Disfrutaste del fruto del árbol venenoso. Me volví hacia el señor. Bond. ¿Cuáles son los términos? Si impugnan el testamento, dijo el señor Bond, mirando a mis padres, la evidencia va a juicio. Probablemente irán a prisión de 10 a 15 años. Si aceptan los términos, se van sin nada. El patrimonio no presentará cargos siempre que desalojen todas las propiedades y firmen una confesión de culpa. Para los registros civiles. Mi padre levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Nada? ¿Nos dejas sin nada? Maddie, somos tus padres. Y él era tu padre, dije. ¿Eso te detuvo? Él se estremeció. Me diste $1, dije. Me dijiste que fuera a ganar lo mío. Bueno, lo hice. Gané esto prestando atención cuando ustedes no lo hacían. Busqué en mi bolsillo y saqué el único billete de $1 que me habían dado ayer. Lo coloqué suavemente sobre la mesa frente a mi padre. Ten, dije. Empieza con esto. No grité. No chillé. No volqué la mesa. El abuelo tenía razón. La verdad no necesitaba gritar. El peso de ella los estaba aplastando. La mano de mi padre temblaba mientras alcanzaba el bolígrafo que el señor Bond le tendía. Firmó los papeles. Mi madre firmó a continuación, sus lágrimas manchando la tinta. Lauren no tuvo que firmar nada. Simplemente se sentó allí, dándose cuenta de que su futuro dorado acababa de convertirse en polvo. Tienen 1 hora para desalojar las instalaciones, dijo el señor Bond. Las cerraduras se cambiarán al mediodía. 1 hora después, se habían ido. Empacaron su camioneta SV con la ropa que pudieron meter. No había espacio para los muebles, las pinturas o los trofeos. Se alejaron en una nube de polvo, discutiendo incluso antes de llegar a la carretera principal. Me paré en el porche y los vi irse. Me sentí ligera. No fue un estallido de alegría. Fue un alivio profundo y silencioso. La piedra en mi estómago se había ido. La capa de invisibilidad que había usado durante 29 años se había disuelto. Caminé por la casa. Arranqué las notas adhesivas amarillas de los muebles. Arrancar del reloj. Arrancar del sillón. Arrancar del globo. Las hice una bola y las tiré a la basura. La casa podía respirar de nuevo. Salí por la puerta trasera y bajé las escaleras de madera hasta el muelle. El sol estaba alto ahora. La niebla se había quemado. El lago era de un azul brillante y resplandeciente.
Caminé hasta el final del muelle y me senté, dejando que mis piernas colgaran sobre el borde. El agua estaba tranquila. Pensé en el futuro. Tenía mucho que hacer. Tenía una fundación que dirigir. Tenía una fortuna que administrar. Probablemente vendería la casa grande en Connecticut. Demasiados malos recuerdos. Pero mantendría este lugar. Arreglaría el bote. Me quedaría con las cañas de pescar. Miré hacia el agua. Observé la superficie. Luego miré más profundo. Vi las algas meciéndose en la corriente. Vi un banco de pececillos pasar rápidamente. Lo hice, abuelo, susurré. Una suave brisa onduló el agua. Sonó como un suspiro de alivio. El agua tranquila dice la verdad si sabes escuchar. Por primera vez en mi vida, no necesité luchar para ser escuchada. No necesité probar que existía. Yo estaba aquí. Era la dueña de mi propia vida. Respiré hondo el aire con aroma a pino. Algunos finales llegan en silencio, le dije al lago. Algunas libertades, también. Me puse de pie, sacudí el polvo de mi traje negro y me volví hacia la casa. Mi casa. Tenía mucho trabajo por hacer, y por primera vez, no podía esperar para empezar.